vamos a ver. En directo, bien, ya estamos. Pues muy buenas, hola por Facebook y hola por Instagram, lo estamos haciendo a la vez. Hemos tardado unos minutillos más en sincronizar todo, pero bueno, aquí estoy con Mónica. Hola, hola Laura, hola a todas. Hola a todas. Y bueno, voy a hacerle unas preguntillas hoy vamos a hablar sobre sexualidad. Vamos a tener una conversación chula e interesante porque ella tiene una visión muy especial, la verdad, una visión que la primera vez que la escuchas choca, impacta y bueno, a mí personalmente me inspiró y me ayudó también a evolucionar y yo creo que para muchas de vosotras va a ser así. Hola, ya está saludando la gente por aquí, por Instagram. Bueno, antes de nada voy a presentarla. Empiezo diciendo que Mónica es experta en género y salud, que también es terapeuta y se dedica a ayudar a mujeres en su desarrollo. Principalmente ella ha trabajado con el útero a partir de un estudio que hizo, aunque después nos hablará, pero bueno, con un muestreo de mujeres para relajar su útero y ver los efectos que tenía en sus vidas esta relajación y bueno, y continúa investigando en las en la repercusión que tiene la cultura patriarcal en la que vivimos sobre nuestros cuerpos de mujeres y sobre nuestras vidas. Así que va a ser muy interesante. Bueno, Mónica, ya estamos, empezamos. Venga. Pues quería empezar preguntándote, voy a coger la chuletilla, preguntándote sobre, empezamos a saco, Venga, hablando de sexualidad y quería preguntarte sobre los problemas que te encuentras tú que trabajas con tantas y tantas mujeres, ¿qué problemas te encuentras en relación a la sexualidad que estamos enfrentando las mujeres contemporáneas, nosotras? Bueno, hay tantas problemáticas como mujeres hay, eso está claro, pero así de forma general, podría decir que las mujeres que contactan conmigo, que vienen a mis charlas o a mis talleres y tal, solemos presentar, y voy a hablar así en plural y me voy a incluir, y nos vamos a incluir todas, solemos presentar alguna serie de características comunes con el tema de la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta que nos solemos hacer mucho todas y es, ¿en realidad la sexualidad es como me han contado? Yeah. O sea, ¿realmente eso es todo en la sexualidad? ¿O me parece a mí que hay más y no me lo han contado, no me lo están contando? Y yo tengo la intuición, la percepción muchas veces de que se me está escapando algo, ¿no? Luego, efectos prácticos, esto puede tener que ver con, por ejemplo, yo siento que movilizo mucha energía sexual, pero luego el orgasmo no resuelve toda la energía que he movilizado, toda la excitación. Son orgasmos como más suaves, que no llegan, o sea, como que las mujeres sentimos que no se ha resuelto todo lo que había movilizado en un principio, o puede ser que la cabeza vaya por un lado y el cuerpo vaya por otro, o que todavía nos pesen esas creencias y esos mandatos de mamá, papá, la sociedad, los medios de comunicación, ¿no? Yo suelo preguntar, por ejemplo, y cuando estamos disfrutando del sexo todavía hay así como muchas ideas que nos impiden realmente ser quienes somos también en ese ámbito. Yo suelo preguntar mucho a las mujeres, bueno, mira, ¿cómo se supone que hacemos el amor las mujeres en Occidente? ¿No? O sea, ¿qué se supone? Pues por todo lo que hemos visto en el cine, en la televisión, lo que nos llega a través de los medios de comunicación, lo que nos hemos ido contando las unas a las otras, las proyecciones que los demás tienen sobre nosotras, ¿cómo se supone que disfrutamos del sexo las mujeres en Occidente? Entonces, lo que suele ocurrir es que no es exactamente, o tenemos la intuición de que no es exactamente lo que hay dentro nuestra, ¿no? Ya. Aparte,
Bueno, aparte es que solo esa pregunta te lleva a otras partes del mundo y si esto se lo preguntas a una japonesa, si se lo preguntas a una brasileña, si se lo preguntas a una mujer de algún país de África, van a contestar algo totalmente distinto si las preguntas sobre su cultura. Por supuesto, porque al final, bueno, al final somos un colectivo que está inserto en una cultura y se nos enseña desde bien pequeñas qué es lo que se espera de nosotras, en todos los ámbitos de la vida, pero también en la sexualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una tribu en África en la que las mujeres, todas las mujeres, eyaculan cuando tienen un orgasmo, ¿no? Y, por ejemplo, para los hombres es una ofensa, es una humillación que la mujer con la que están no eyacule. Esto, fíjate, cómo se vive en esa cultura, cómo sería hacer el amor en esa cultura, en África, y cómo es hacerlo aquí en Occidente, ¿no? Más implicaciones normalmente, o más cosas que pueden pasar a nivel cultural que están influidas, ¿no? Como que es un cuerpo deseante y un cuerpo deseado, que por ahí podríamos hablar mucho más, ¿no? Pero en principio las mujeres estamos programadas y diseñadas para ser un cuerpo deseado, pero no para ser un cuerpo deseante. Entonces hay muchas mujeres que no encuentran su deseo, por ejemplo, ¿no? No sienten ellas el deseo, se sienten deseo en la medida en que son deseadas, porque se nos enseña que vivimos en cuerpos que deben de ser deseables, claro, pero no deseantes. Eso tiene que ver mucho con el ser una mujer objeto. Sí. Y bueno, todo ese tipo de cosas yo creo que las mujeres de nuestra generación y en nuestra cultura las compartimos, ¿no? También, por ejemplo, hay algo que tienen también mucho en común, que es más, que tiene que ver ya más con lo afectivo, sexual, y es la necesidad de un contacto íntimo, profundo con otro ser humano. Porque es verdad que podemos practicar sexo como un deporte, como una manera de escape, como un ejercicio físico, y hay otra dimensión de la sexualidad humana que parece que en la cultura no está presente. Ese abrirte completamente a otro ser humano y permitir que otro ser humano entre completamente en ti, sin las barreras, sin todo, ¿no? sin ese personaje que construimos cada día para enfrentarnos al mundo. Entonces, por ahí van un poco los tiros, ¿no? Y yo creo que hay muchas mujeres que se están preguntando, o por ejemplo, las mujeres que no sienten orgasmos o que no sienten todo el placer que ellas intuyen que podían sentir en su propio cuerpo, ¿no? O sea, que sienten placer, pero no hay algo que se les escapa, pues esto también es muy común en nuestra cultura. Sí, sí, sí. La verdad es que también tiene mucho que ver con la relación que tenemos, con la intimidad que tenemos con nuestro propio cuerpo. Yo solo trabajamos mucho en I Love My Body y me doy cuenta de lo importante que es tener intimidad contigo misma. Muchas veces estamos distanciadas, ¿no? de nosotras mismas, viviendo en la mente o simplemente evadiéndonos en lo exterior y no estamos en contacto con ya no una relación positiva con nuestro cuerpo, sino ni siquiera relacionadas con nuestro cuerpo. Es muy fuerte, es muy fuerte. Sí, hay una definición del patriarcado que es como muy gráfica, que dice que el patriarcado es la separación del cuerpo y la mente, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad que somos muy mentales, nos han enseñado desde que somos bien pequeñas y bien pequeños a ser mente, puramente, a pensarlo todo, a intentar racionalizarlo todo, tal, y por el camino perdemos la conexión con el cuerpo, que eso luego a nivel práctico y en la sexualidad tiene que ver mucho con haber perdido la propiocepción de la zona de la pelvis y de los genitales, por ejemplo, ¿no? El hecho de que la mujer tenga genitales o órganos sexuales internos y externos, ya los externos no son tan visibles como los del varón, pero el hecho de que, por ejemplo, el útero es un órgano sexual y es interno, hace que vivamos totalmente ajenas a su presencia, es que ni lo sentimos. Sí, sí. Y el útero es un órgano que en principio debería de poder sentirse por una serie de implicaciones también fisiológicas. Pero, por ejemplo, las mujeres en nuestra cultura no sentimos el útero de forma general, ¿no? Sí.
casi nos cuesta encontrar el clítoris y poder disfrutar de este órgano que es externo y está más a mano, voy a decirlo así, pero imagínate con el útero, que también forma parte, es un órgano sexual y está implicado directamente en el placer sexual y en la respuesta sexual de la mujer. Sí, luego aparte el clítoris, por ejemplo, que es muchísimo más grande, que envuelve un montón de zonas y es como que ahora se está trabajando mucho, al menos en el entorno que yo me muevo, por visibilizar eso, pero no lo tenemos presente, se nos olvida. Claro, Bueno, una cosa que sucede, por ejemplo, con lo que me preguntabas anteriormente, es las mujeres en Occidente, si tenemos órganos, normalmente, tenemos orgasmos generalmente clitoridianos, pero no los tenemos en el útero, que es un órgano donde también se pueden tener orgasmos. En otras culturas sí se tienen y en la nuestra no, porque realmente es que vivimos ajena a ese órgano. O sea, hemos perdido las conexiones neuromusculares con él y no lo sentimos. pues sí, la verdad es que me viene a la cabeza un libro que revolucionó mucho, era sobre encuestas a mujeres, que no me acuerdo, de Sí, el informe Hyde. El informe Hyde, tío, el informe Hyde lo leí hace muchísimos años, pero recuerdo que las mujeres no nos poníamos de acuerdo, le habían hecho un montón de entrevistas y unas decían que solamente existía el orgasmo del clítoris, otras decían que el orgasmo solamente existía, que había interno y externo, no decían mucho más, interno y externo, es lo que creo recordar. Ni siquiera nosotras mismas sabíamos muy bien, porque no se habla, entonces no estamos ni de acuerdo, ni siquiera culturalmente, porque eso es un tabú. Esto fue en los 60, claro. Ni culturalmente, ni científicamente, quiero decir. Master y Johnson ya dijeron en los años 50, 60, que el útero está involucrado en cualquier orgasmo, en cualquier tipo de orgasmo que tuviera la mujer, es decir, que el útero se mueve, se contrae y tal, pero luego nadie hizo nada más con esta información, quiere decir que fue como una cosa así como, pues vale, de pasadilla lo digo y ya está, ¿no? Y no, realmente es un órgano sexual y produce placer. Sí. ¿Y se pueden tener orgasmos en el útero? Sí. La mayoría de las mujeres en Occidente no los tenemos, pero es posible. Realmente es que es un shock cuando te das cuenta de que todo lo que tiene que ver con la maternidad es sexual, porque ha habido como una separación, es tabú. Decir que lo que tiene que ver con la maternidad es sexual es tabú y hasta que no lo vives, cuando lo vives te lo encuentras de cara, o al menos yo me lo encuentro de cara. Es como que el útero es algo tan maternal asociado con la Virgen María, no sé, como que lo maternal, tenemos unos iconos de lo maternal demasiado puros, demasiado limpios y muy entre comillas, y entonces, claro, pues el útero es un tema relacionado con la maternidad, no puede tener que ver con el placer sexual de una mujer, porque si no, ¿a dónde iríamos? Acabáramos ya. Sí, y claro, al final la maternidad es sexualidad femenina también. Sí. Es decir, que se ponen en marcha todas las mismas hormonas, se ponen en marcha el mismo sistema fisiológico que se pone cuando tienes un orgasmo para el parto o incluso durante la lactancia. Quiere decir que forma parte de la sexualidad femenina, aunque culturalmente no se viva como tal, ¿no? Es verdad que tenemos un imaginario colectivo sobre la sexualidad de la mujer muy castrador. De hecho, cuando yo pregunto siempre lo de, a ver, ¿cómo imaginamos a una niña buena en esta sociedad? Una de las características que normalmente salen, siempre sabemos que está limpia, sentada, quieta, callada, complaciente, ¿no? Y hemos aprendido que ser niña en esta sociedad implica eso, pero implica también ser asexual. Las piernas cerraditas. Las piernas cerraditas, pero además niña no se toca, que yo siempre pregunto a las mujeres, ¿tú recuerdas cuando te dijeron por última vez eso no se toca? Y no lo recordamos, porque no debíamos de tener ni los 2 años. Es algo como que pasamos por la infancia sin tener conciencia, siquiera sin haber tocado, sin haber explorado nuestro propio cuerpo. Entonces, claro, en ese imaginario la maternidad tiene que ver con la Virgen María, es cierto, y con todo esto, y también con una mujer asexual. Sí. Que no siente deseo y que siente o sea, todavía si sientes algo de placer que sea como para
que el tipo se quede satisfecho. Claro, con el marido. Con el marido. Y tampoco, no vayas a tener mucho deseo ni a sentir mucho placer, no se vaya a sentir mal, pero tampoco, ¿no? Tampoco que no le guste a él, que no lo disfrute. Entonces, una cosa, estamos así entre dos aguas. Eso crea también mucho conflicto interno, ¿no? Porque lo que me pasa a mí, mira, una de las preguntas que más me hacen es, ¿lo que me pasa a mí es normal? Y yo siempre lo planteo en el sentido de normal, de normalidad, de número de mujeres a las que les pasa lo mismo, sí, todo es normal, porque nos pasa muchas, pero pero que forma parte de un contexto cultural, no biológico. Sí, de ahí bien, vamos, ya veo la gran y enorme necesidad que hay de que haya espacios donde podamos hablar del tema, cursos como los tuyos, tu blog, sitios donde, bueno, en la revista Gansos Salvajes, que además eres colaboradora asidua y has escrito sobre sexualidad también y de otros temas, pues es que es muy necesario que hablemos, es muy necesario que hablemos del tema más, o entre amigas o donde sea. Porque a veces lo vivimos solas y creemos que somos las únicas bichos raros que nos están pasando las cosas y luego no, porque, bueno, como tú muy bien dices, tienen muchísimo peso la cultura en muchas cosas que nos pasan. Es como que... Sí, el peso de la cultura, fíjate, tiene que ver mucho con lo que yo creo, con las expectativas que tengo sobre mí, sobre los demás, ¿no? Con mis creencias, con cómo me muevo en el mundo, etcétera, pero es que llega incluso a niveles fisiológicos y biológicos. En antropología se le llama embodiment al proceso por el cual los valores de la cultura en los cuales yo me desarrollo se hacen cuerpo, se hacen carne, literal, se hacen tendones, músculos, modifican órganos, etcétera. Voy a poner ejemplos que esto me parece muy exótico. Mi pelvis no es igual que la de una mujer hindú, por ejemplo, ¿no? O india, porque ella se sienta en el suelo y yo me siento en silla desde que soy pequeña. Entonces, la movilidad y la flexibilidad de mi pelvis no es la misma. La cultura, que es la silla en la cual nos sentamos todas las mujeres en Occidente, modifica mis ligamentos, mis tendones, la movilidad de mi pelvis, la musculatura, ¿no? O, por ejemplo, yo no camino igual que una mujer masái. No sé si habéis visto caminar a una mujer masái, pero es la cosa más bonita y más elegante y más hermosa que hay encima de la tierra. Eso es cultural, la manera en que yo coloco mi cuerpo, la manera en que yo me muevo, va modificando también mis órganos, ¿no? Aquí en Occidente, en cuanto empiezan a salirnos los pechos, las chicas cogemos la carpeta, la ponemos por delante de la espalda y los hombres para adelante. Y eso, bueno, pues igual los primeros 6 meses no, pero después de 20 años son musculatura, ligamentos, forma de la columna, hueso, etcétera. Entonces la cultura atraviesa no solamente la parte mental, sino también que entra en lo biológico. Y consecuencia de vivir en una sociedad que reprime sexualmente a las mujeres desde que nacen, es que, por ejemplo, hemos perdido las conexiones neuromusculares de nuestro útero, con toda la zona de la pelvis, pero con el útero en particular. Por lo tanto, es muy complicado tener orgasmos en el útero si no tenemos las conexiones neuromusculares y la propiocepción adecuada en la zona de la pelvis. Entonces, ¿qué es lo que normalmente, o cómo trabajo yo? Intentando volver a generar esas conexiones y volver a unir cuerpo y mente. En fin, que es una cosa que parece muy de yoga, pero que es muy práctica, ¿no? A efectos y en la sexualidad también. A mí me gustaría que contaras el estudio que hiciste hace ya pues 7 años, 8 por ahí, un estudio que es de donde sale gran parte de la teoría con la que trabajas y por dónde te mueves, que bueno, cuéntanos el estudio. Bueno, en 2010 yo empecé a investigar un poco sobre estos temas y a raíz de un libro de Casilda Rodríguez que se llama La represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión inconsciente, en ese libro ella lo que dice es: producto de haber crecido y vivido en una sociedad patriarcal, el útero de las mujeres es espásmico, es decir, no recibe suficiente aporte sanguíneo y el útero, que es un músculo, es musculatura, no puede moverse libremente. Cualquier músculo está hecho para poder hacer su movimiento de forma natural.
pero como lo tenemos tenso, está tenso, está rígido, y esa musculatura pierde la capacidad de moverse libremente. Y por eso duelen las menstruaciones, los partos son muy complicados en Occidente, y tenemos menos vitalidad. Eso es un poco la hipótesis de trabajo de ella, la tesis sobre la que trabaja, y yo a partir de ahí decidí, bueno, voy a intentar ver qué pasa, porque a mí efectivamente las menstruaciones eran molestas, había tenido un parto previo también complicado con mi hija mayor, y tenía también todas esas sensaciones que he dicho antes de, pues parece que movilizo más excitación sexual de lo que luego el orgasmo me puede dar, ¿no? Como que tenía estas intuiciones de la sexualidad no es lo que nos han contado. Entonces yo empecé a investigar por ahí y empecé a relajar el útero con una técnica de relajación, que es el entrenamiento autógeno de Schultz. Empecé a relajarlo, efectivamente el útero se relajó, a mí me dejaron de doler las menstruaciones, los orgasmos, empecé a sentir orgasmos en el útero y empecé a tener mucha más vitalidad y más creatividad. Y en 2011 creé un estudio sobre el útero, que ahora es elútero.es, donde 80 y tantas mujeres empezaron a hacer la relajación del útero también, ¿no? Fue muy sorprendente porque el estudio, bueno, yo les enviaba la relajación y ellas cada semana me tenían que hacer un reporte de lo que habían ido experimentando. Entonces, todas contaron un enorme incremento del deseo y del placer sexual. Todas sentían mucho más placer, los orgasmos eran diferentes, mucho más placenteros, y sentían mucho más deseo, sentían mucho más placer con la penetración también, esto fue muy habitual. Casi todas dejaron de sentir dolor durante las menstruaciones, todas disminuyeron el dolor durante la menstruación, y también hubo cambios no solamente a nivel físico y sexual, que fueron muy potentes, sino también en la manera de estar ellas en el mundo. Porque claro, al final la sexualidad es como el último punto, o el punto en el que está todo el sistema patriarcal está organizado, ¿no? En lo económico y en lo sexual, claro. Y cuando empiezas a darte cuenta de que la sexualidad tiene que ver mucho con la relación que tienes contigo misma, porque al final la sexualidad es cómo me relaciono, primero con una misma y luego con lo demás, empiezan a cambiar muchas cosas en la vida. No solamente lo sexual, que sí, está muy bien y ya solo con eso sería suficiente, pero luego hay también evoluciones y cambios en otros niveles. Sí, bueno, te he oído a ti decir que parimos como vivimos, que hacemos el amor como vivimos, que eso es como un pequeño resumen de cómo estamos viviendo la vida, ¿no? Claro, en la medida en que tú puedes abrirte, o sea, en la medida en que puedes... Mira, normalmente construimos un muro, el mundo está afuera, o sea, es como tenemos diseñada la historia, ¿no? El mundo está afuera, aquí hay un muro que yo he construido, que es todo mi personaje, la personalidad, cómo voy por la vida, ¿no? Mis defensas y tal, y dentro estoy yo a salvo, me siento a salvo. Pero en la medida en que tengamos ese muro hecho, en esa medida la sexualidad no funciona del todo. Porque para tener una buena sexualidad hay que abrirse al otro, y hay que permitir que el otro entre. Entonces, en ese espacio interno donde se siente protegida, pero que ha levantado el muro, lo que tiene que hacer es abrir el muro y permitir que el mundo entre sin ese filtro, que suele ser mental, ¿no? Con todas las ideas, con todo lo que nos han pasado, con todas las cosas. Entonces, en la medida en que tú puedes ir afinando y quitando, en esa medida tú pares, tú tienes orgasmos, tú te relacionas con los demás, tú puedes crear relaciones que sean de igualdad, de afectividad o de amistad o de lo que sea, de otra manera. Incluso yo diría crear y montar empresas y sí. es todo. En todo. Sí. Es la manera en que estás en el mundo, al final, lo que se modifica, ¿no? Sí, y parece que los hombres, aunque también tienen lo suyo, han tenido como un poco más de margen. Y las mujeres, ese muro está como más cerca, han estado más encerradas, o estamos todavía en parte, y es como que nos toca mucho trabajarlo para mí juntas. Sí, los hombres tienen, por una parte, la suerte de que no se les a la mayoría, no se les ha cerrado tanto su contacto corporal, es decir, que el hombre
es un hecho que el hombre se masturba desde que es pequeño, que se toca el pene, que no sé qué, ¿no? Es como, esto se les ha permitido, esa experiencia corporal propia, pero a la vez tienen también un peso muy, muy potente y muy castrador sobre la masculinidad, Sí. sobre lo que ellos sienten que se espera de ellos, y tienen también mucha dificultad para abrirse a la vulnerabilidad. Que cuando yo hablo de quitar el muro y ser quien una es y experimentarlo todo sin barreras, implica que una se hace vulnerable también. Que ahí está la fortaleza, en realidad, permitirse ser vulnerable, pero es como una paradoja. Sí. Y el hombre tiene muy limitado el sentimiento de vulnerabilidad. Hace poco leía un estudio, un trabajo que había hecho una fotógrafa que había fotografiado, tenía un libro sobre esto, no está traducido, me parece, al español todavía, pero había hecho un trabajo de fotografía fotografiando penes y hablando con los hombres de la sexualidad, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención una entrevista que le hacía a un tipo y decía, mira, los hombres llegamos a la sexualidad con una cierta brutalidad porque nos da pánico, nos da pavor la vulnerabilidad que hay detrás de un contacto íntimo. Que al final eso parece que es verdad que se puede practicar sexo desde cualquier sitio, desde la gimnasia, el placer solo, no sé qué. Pero en realidad también es cierto que hay un contacto íntimo con otro ser humano, ¿no? Hay esa conexión profunda de permitirte que otro ser humano entre y tú entrar en otro ser humano. Entonces eso como que... Y él decía, a los hombres nos da mucho miedo ese nivel de intimidad. Y entonces llegamos a la sexualidad desde la brutalidad para no caer en eso que tanto pánico nos da. Bueno, una sexualidad muy mental a través del porno o una sexualidad apagada a través de la prostitución, ¿no? Ahí estás a salvo. Con la prostitución no tienes que abrirte, ahí puedes practicar gimnasia y bueno, estamos viviendo unas cifras del aumento de la prostitución históricas, porque bueno, claro, ahora ya es el producto que vende la pornografía gratis, no es gratis. Lo que te venden es prostitución, que eso también se tiene que saber, se tiene que estar bastante... En otras épocas históricas, el control de la sexualidad, o la biopolítica, que diría Foucault, se ha establecido en torno a la represión sexual, ¿no? O sea, que la manera de controlar a la población a través de la represión sexual, de esto en este país y en esta cultura sabemos mucho, ¿no? De llegar virgen al matrimonio, no sé qué tal. Determinadas prácticas en Estados Unidos hasta hace no tanto, en según qué estados estaban todavía condenadas. O sea, había como un interés de la religión, pero también del Estado, de meterse en la cama entre dos personas y legislar lo que podía ser y lo que no podía ser. Bueno, a día de hoy todavía hay muchos países que una adúltera va a la cárcel o pueden pasar muchas cosas. Sí. Entonces, hay como ese interés de la biopolítica por regular esto. Entonces, si durante épocas anteriores fue a través de la represión sexual, la no práctica de la sexualidad, ahora eso ya no se sostiene. Desde los años 60 la revolución sexual en Occidente hace que, ¡pum!, se abra la posibilidad de que las personas tengamos sexo más o menos libremente, más o menos, pero lo que se hace es banalizar también el encuentro sexual. Sí, claro. Se vende como un goce, un disfrute, ¿no? 20 minutos de placer, no sé qué tal, pero se pierde, claro, pero se pierde la otra dimensión de la sexualidad que también está presente porque somos seres humanos, no solamente somos, un cuerpo que tiene una necesidad fisiológica rápida que la cumple ya, sino que hay otra dimensión, ¿no? Sí. Y esa dimensión no está presente en el discurso, por supuesto, del porno, pero tampoco de la gente en la calle, ni siquiera en el dormitorio de los matrimonios, ¿no? Muchas veces se produce ese contacto íntimo del que decía, esa apertura máxima al otro. Bueno, ahora estamos ahí. Bueno, sí que sabemos por qué, porque es una manera de controlar, es biopolítica. No, me refiero que a veces se produce un encuentro, podemos decir, más espiritual y no sabes ni por qué. Ah, ya sé. Vale. No sabes qué ha pasado. Sí, sí. En fin. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí las preguntas, pero antes de irme es muy importante, no os vayáis todavía, porque quiero contar que Mónica tiene un curso
que se llama La fuerza de la sexualidad, que muy pronto va a salir. El día 10 de agosto empieza, ¿no? O termina la venta. Vamos, ¿qué día empieza? Sí, el 10 de agosto. Vale, el 10 de agosto. Entonces, os quería decir que si estáis suscritos a la newsletter de Gansos Salvajes y os llegará información sobre este curso, si os interesa comprarlo desde ahí habrá descuentillo y habrá más información y más cosas interesantes que aporta Mónica en artículos y en algún vídeo más. Entonces, pues si no estás en la newsletter de Gansos, apúntate en gansosalvajes.com, ahí en cualquier parte que te apuntes te llegará la información. Y bueno, pues... Yo puedo decir una cosa antes de irme. Claro. En la página web elútero.es, para las que estáis viendo esto, tenéis la posibilidad de descargaros de manera gratuita la relajación del útero para empezar a probar todo esto que estoy contando ya. Sí. Pues si queréis empezar a probar y a experimentar por vosotras mismas, ahí tenéis una descarga gratuita de la relajación del útero. Muy bien. Incluso puede que en la newsletter de Gansos la envíe también. Sí, la enviaré a través de la newsletter. A las que sois de por aquí, pues ya está. Hasta aquí. He visto que hay un montón de saludos aquí en Instagram. Hola a todas. Buah, no puedo saludaros una por una, pero bueno, pues ahí en Instagram, en cualquier parte, en el enlace os podéis apuntar y por aquí en Facebook ahora lo dejaré o simplemente entra a gansosalvajes.com y te apuntas y ya estás. Ya estás dentro. Bueno, pues muchas gracias y un abrazo. Hasta Chao. luego. Adiós, adiós. Finalizo por aquí.